Ama lo que haces. Aprende cómo. Descubre tu vocación en carrerasconfuturo.com. Radio Santa Rosa y la Universidad de San Martín de Porres presentaron los especiales de la Universidad de San Martín de Porres. Muy agradecidos por su cordial sintonía. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la mañana. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima en los 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima y los 1500 kilociclos en todo el Perú. Radio Santo Domingo, RCD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba, La Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios, donde nos escuchan y nos ven por su plataforma televisiva en Puerto Maldonado. Se une a otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Moro en Ancash, Radio Milenio en Satipo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Ayer dedicamos buena parte del programa a hablar de las elecciones en los Estados Unidos, pues hasta hoy, hasta esta hora, no hay ningún resultado. Bueno, sí hay resultados parciales que ponen a Biden liderando, y sí, el estado de Nevada, que le da 4 votos en los colegios electorales, termina favoreciéndolo en el voto, pues sería presidente de los Estados Unidos. Eso está muy cerca, están muy cerca de un conteo final en Nevada, pero no se sabe a qué hora de hoy van a terminar. Anoche tomaron una pausa, y Pensilvania dice que va a terminar el viernes, así que hay para rato. Pero apenas uno de los contendores logra 270 votos en los colegios electorales, gana las elecciones. Y como digo, Biden está a 4 votos de conseguir eso. Trump está mucho más atrás. Faltan 5 estados: Georgia, que está ganando Trump; Pensilvania está ganando Trump; North Carolina, que está ganando Trump, pero con Nevada, solo con Nevada, ya Biden gana. Y Trump vendría detrás, no llega. Georgia es un estado que podría voltearse también a favor de Biden. Incluso con ese problema encima, los republicanos tendrían que reconocer una derrota. Digo tendrían porque no parece ser lo que va a pasar. Ya el equipo legal de Trump ha interpuesto acciones legales en varios estados, me parece que en Michigan, en Pensilvania, para que paren de contar. Pues ya no quiere que cuenten más votos. Hay que decir que durante la campaña Trump había advertido su presunción de fraude sobre el voto por correo. Él decía que el voto por correo era fraudulento. No todos los tipos de votos por correo que hay en Estados Unidos, pero algunos votos por correo eran fraudulentos. ¿Qué ha pasado? Ayer ha circulado una entrevista de Bernie Sanders, que es demócrata, el demócrata más de izquierda de los demócratas, anticipando exactamente lo que ha pasado el martes en la noche y ayer miércoles. Es decir, por razones de la pandemia y por razones sanitarias, ¿no? Muchísima gente en Estados Unidos que ha querido votar ha votado antes. Hay sitios donde se vota presencialmente, pero antes. Haces tu cola, votas, pero 15 días antes. Otros han querido votar por correo, masivamente.
digamos, han llegado al día de las elecciones con más de 100 millones de personas habiendo votado. Los americanos no tienen en todos los estados el mismo tipo de escrutinio. Los escrutinios son bien diferenciados. Acá todo el país hace escrutinio en mesa el mismo día. Ahí no se hace escrutinio en mesa, se cuentan los votos uno por uno que llegan por correo. Por una razón que no se entiende bien, pero todos los estudios así lo indican, los demócratas suelen votar anticipadamente. O sea, están urgidos de votar, digamos. Y los republicanos suelen votar presencialmente. Los votos se han contado en la mayoría de casos, primero los presenciales, que tienen un gran, ¿no es cierto?, una gran presencia republicana. De ahí que las primeras respuestas en muchos estados eran republicanas, pero luego se han empezado a contar los votos que llegaron por correo, o los votos que ya se emitieron antes. Y ahí cambia completamente el panorama porque entra el grupo de los demócratas. Lo que Bernie Sanders advirtió es que esto iba a ocurrir y que Trump, sabiendo que esto iba a ocurrir, iba a decir que era un fraude. Hasta ahora no hay ninguna evidencia en ningún estado de que se haya cometido un fraude. Ahora, hay que decir que el resultado, si bien favorece al demócrata, todavía es absolutamente ajustado. En este momento, Biden gana Nevada por 8,000 votos. No se mueve ahí desde ayer. Está encima por 8,000 votos que, imagínense ustedes, en una sociedad de más de 300 millones de habitantes, lo que es 8,000 votos no es nada. Esa es la diferencia que tiene con Trump. Si mantiene esa diferencia hoy, gana la presidencia de los Estados Unidos. Hereda un país sumamente dividido, ¿no? Sumamente dividido, sumamente polarizado, con muchos miedos. Los americanos suelen tener muchos miedos, pero están mucho más exacerbados, ¿no? El miedo al otro, el miedo al inmigrante, el miedo al negro, el miedo al chino, el miedo, todos los miedos que Trump ha sembrado. El miedo a la pobreza, el miedo al Estado federal, muchos miedos. Los republicanos son fuertes en todas las áreas rurales. Eso es interesantísimo. Todas las áreas, si ustedes ven el Midwest americano, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Kansas, que son zonas donde hay ciudades, por supuesto, pero hay extensas áreas rurales. En esas áreas rurales los republicanos ganan. Son población sumamente conservadora, no quieren que nada cambie, no le gustan los extranjeros, la política hacia adentro, digamos, incluso tienen sus sospechas del Estado federal. Son gente que cree que la tenencia de armas es un derecho casi divino, o sea, está en la Constitución, por supuesto, pero digamos, fue un derecho pensado en 1776, ¿no? Para tener un arma y defenderte de algún tipo de agresión, no para tener una ametralladora automática, ¿no? Pero ese es el perfil del votante republicano. Y el perfil del votante demócrata es más bien una persona que quiere reivindicar sus derechos. Y ese votante es mucho más urbano, está en las ciudades. Y de ahí que si uno ve los mapas de votación que han estado pasando en CNN, las ciudades en general son demócratas y el campo es republicano. Es bastante interesante los resultados de esta elección. Difieren un poco, no mucho, pero sí un poco de los resultados de Hillary Clinton. En algunos estados, efectivamente, donde Hillary Clinton perdió, ahora gana Biden, pero hay que decir que Hillary Clinton sí ganó el voto popular. Esta vez parece que Biden sí va a ganar el voto popular. En el Senado los demócratas han recuperado algunos asientos, no les da todavía para tener mayoría en el Senado, y más bien en la Cámara de Representantes han perdido algunos asientos, pero siguen teniendo mayoría. Así que así están las cosas en Estados Unidos. Por acá, por casa, las cosas vienen un poquito más complicadas. Bueno, ayer el presidente de la República hizo una presentación al país donde dijo lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, con cuadros que creo que fueron bastante contundentes. Hace 10 semanas que la epidemia viene cayendo y estamos a niveles de marzo.
¿Y eso significa que ya terminó? No, no ha terminado. El virus sigue en el Perú, no se ha ido a ninguna parte. Lo que ha terminado es su expansión comunitaria. ¿Y por qué ha terminado? Esa es la gran pregunta que el presidente no contestó ayer. Porque si tenemos la respuesta a por qué ha descendido de esta manera, podríamos tener cambios en las políticas públicas que se están teniendo frente a la población. Por primera, no creo que por primera vez, pero ha sido una de las pocas veces en que el presidente agradeció a la población por su conducta. Una de las pocas veces, ¿eh? Pero claro, todos esperaban que el domingo la gente iba a correr a los cementerios y no ha sido así. Porque nadie quiere ir a una aglomeración. Sí hay gente que le gusta irse de parranda, que le gusta hacer fiestas sociales. Sí, nunca va a faltar. Que no teme los riesgos, sobre todo cuando es joven. La mayoría de la gente no ha ido al cementerio y no ha ido a aglomerarse a ninguna parte. Y si hubieran visto una aglomeración, media vuelta. Y es lo que hacemos todos actualmente. Si tú vas a un establecimiento comercial y ves que hay mucha gente, regresas en otro momento. Pero no hubo nada más que decirnos, ha bajado. Eso que ya sabemos. Pero mucha gente parece que no lo supiera. A ver, tú sabes que yo encuentro en las redes gente que quiere más epidemia, porque de esa manera hay más control, ¿no? La pregunta que yo me hago es bien sencilla. Si estamos igual que en marzo, la primera semana de marzo, ¿por qué tenemos toque de queda? ¿Qué? O sea, ¿por qué se restringen los derechos constitucionales? ¿Por qué el domingo no podemos usar un carro? ¿Por qué no podemos pisar la arena? O sea, ¿por qué los niños no pueden ser libres? ¿Por qué no comenzamos a discutir algún tipo de retorno suave a la escuela? No tiene que ser todos los días en un horario de 8 horas diarias. Puede ser 2 o 3 horas a la semana, que sería muy bueno para muchos niños. Podría ser un piloto, podrías empezar con algunos colegios. ¿Por qué no? No hay respuesta, pues. Ese es el problema. Y mientras tanto, el Congreso, en vez de estar buscando esas respuestas, está buscando vacar al presidente de la República. 2 eventos esta semana. El primero, la carta que ya contestó la señora Zoraida Ábalos diciendo, oiga, a mí no me toca decidir ante qué fiscal le toca comparecer. O sea, eso lo tiene que decidir un fiscal superior. El fiscal Chirre va a plantear una contienda de competencia frente al fiscal Juárez Atoche, así lo informa hoy día la República, señalando que en realidad el caso del presidente de la República no es un caso Lavallato, de hecho no lo es, pero tampoco es un caso Club de la Construcción, porque no hubo una cartelización de empresas para ganar estos concursos públicos, ni mucho menos. Es un caso de corrupción a nivel de gobierno regional. Y los casos de corrupción a nivel del gobierno regional se han manejado, en casi todos los casos, por fiscales anticorrupción. Esa es la argumentación del fiscal Chirre. Y por otro lado, el fiscal Juárez dice, pero los que me han dado los testimonios, me los han dado a mí, ya los tengo, no van a querer ir ante otro fiscal a repetir lo mismo. Hasta donde yo sé, lo que están buscando es su libertad. No importa cuál sea el fiscal que les tome el examen. Y no veo por qué el fiscal Chirre genera tanto celo en el equipo Lavallato cuando es el único fiscal hasta ahora en el Perú que ha conseguido una condena contra Odebrecht. El único, por la cartera Chacas. Y que consiguió una condena de 8 años para el presidente regional de Ancash, el señor Álvarez. El único fiscal que ha conseguido eso en el Perú es el fiscal Chirre. Yo no veo por qué hay tanta preocupación de que no sea imparcial si ya logró una sentencia. Es el único que ha logrado una sentencia. Ningún fiscal del equipo Lavallato ha logrado ni siquiera empezar un juicio oral. Yo no veo cuál es el problema. Pero en fin, hay una contienda de competencia. Y yo te decía, yo del presidente voy a declarar un de Juárez y voy a declarar un de Chirre. Sin ningún problema. Cuando tu adversario se equivoca, nunca lo interrumpas. Después pides la nulidad, porque obviamente no te pueden investigar 2 veces por el mismo hecho. Pero el presidente quería que le dijeran a cuál. Ya, entonces ahora va a haber una contienda de competencia y le van a decir a cuál. Pero como no fue el martes a la citación con Juárez, entonces, estaba evadiendo la acción de la justicia.
francamente. Y luego, el segundo hecho importante, ya no con el proceso mismo, sino con su actuación en el Congreso, es que lo han citado para el día lunes. Y él pidió cambiar la fecha para el día viernes. No alegó ninguna razón concreta. O sea, no es que el lunes, no sé, pues tiene que atender al presidente electo de los Estados Unidos. No hay nada de eso. Pero la respuesta ha sido un unánime y contundente no del Congreso, pero un no, o sea, ni siquiera lo han visto en, digamos, no hay sesión de pleno esta semana, pero ni siquiera se ha convocado un pleno que se podría hacer virtual, ni siquiera lo van a ver en la comisión permanente, nada. No, la mesa directiva, no. Ese no rabioso es un poco extraño, ¿eh? La verdad. Extraño es el pedido del presidente también, y la respuesta rabiosa también. Lo que nos permite deducir que hay un mar de fondo detrás. ¿Cuál es el rumor en Lima? El rumor, como yo te contaba, Abel, esta semana empezó desde que yo estaba en cama, la semana pasada, ¿no? Que hay un video donde el presidente de la República recibe dinero. Porque primero hay un video con Hernández. Bueno, todos los canales de televisión tienen videos donde aparece el presidente de la República con Hernández, si fueron ministros en el mismo gabinete. No, hay fotos de Vizcarra en la casa de Hernández, pero sí le ha dicho que iba a comer varias veces, que Hernández lo ha invitado con todos los ministros cuando ganaron las elecciones, y después para una reunión de trabajo, que se han reunido en su casa, que efectivamente queda en la planicie, junto al lago, etcétera, etcétera, en la Molina. Tampoco es primicia, ¿no? Y después del chasco, las fotos, ¿no? Parecía pues que venía el video. Y esta versión ha circulado, Abel, a tal punto que el domingo yo dije, bueno, a ver los programas políticos porque viene el video, ¿no? Una policial dieron ningún video. 11 de la noche, ningún video. Qué fiasco, por Dios. Ahora, hay que decir, ningún canal había anunciado ningún video, ¿eh? Hay que decirlo en serio, ¿no? No pasó de ser un rumor. Luego, el día lunes, me dicen ya, lo ha echado. También el ministro Trujillo lo ha echado el presidente. Salió el ministro Trujillo a decir, discúlpenme, yo no soy delincuente y no puedo ser colaborador eficaz, porque los colaboradores eficaces tienen que reconocer su delito y yo no he cometido ningún delito. ¿Cómo podría ser colaborador eficaz? Ni conozco, ni he participado, ni soy testigo, ni nada, en ningún delito. Muy bien. Segundo rumor caído. Ahora el rumor es que tiene que ser el lunes, porque el domingo sale el video. Y volvemos a la misma historia. Y como te digo, después del chasco de las fotos, si están preparando el video, porque lo están preparando, ¿no? Ojalá que contraten a gente más o menos competente, ¿no? Porque un peritaje revela la verdad más o menos rápido. Las famosas fotos de Vizcarra con Camayo son graciosísimas, porque en una tiene el cuerpo de Alan García, con la cabeza de Vizcarra, y en la otra tiene 3 brazos. Yo sé, claro, ¿qué es esto, por Dios? O sea, ¿cuál es la desesperación en tratar de vacar a un hombre que ya se va? Esa es la pregunta. ¿Por qué tanto apuro? Miren, como he explicado esta semana, en el Perú no tenemos revocatoria del mandato presidencial, no tenemos censura y no tenemos interpelación al presidente de la República. Tampoco tenemos juicio político al presidente de la República. Ojalá se tatuaran en la frente los congresistas esto para que entendieran que no hay juicio político al presidente de la República. No hay juicio político. No es decir, bueno, incapacidad moral es cualquier cosa porque es político. No, eso no existe en nuestra Constitución. Eso se lo acaban de inventar. Y no hay un juicio político como el impeachment en los Estados Unidos, porque el impeachment implica un proceso donde hay pruebas, donde hay fiscal, donde hay todo el proceso se desarrolla en doble cámara. O sea, es larguísimo. Un juicio, un impeachment en Estados Unidos dura por lo menos un par de años. Han tratado de hacerlo con Trump y en una etapa del proceso paró. Con Clinton también se intentó y en una etapa del proceso paró. O sea, no es, nos reunimos, habla pues, ya, entonces te sacamos.
Eso no existe en los Estados Unidos. No existe, ¿ok? Es un invento local, muy bien. Entonces, en septiembre tuvimos una vacancia. En octubre se presenta otra, la vamos a ver en noviembre. O sea, todos los meses van a presentar una vacancia. No, pues acá hay algo muy raro. Lo que hay es una confluencia de intereses. Primer interés. ¿Por qué Antauro Humala le quiere meter presión a Vizcarra? Porque quiere que lo indulten. Lo han castigado, lo han mandado piedra gorda. Lo está recibiendo con de sus políticos han desfilado por el penal sin ningún problema. Muy bien. En sus labores de, ¿cómo es? De fiscalización. Penal, castigado. Indultar. Pero Merino sí lo va a indultar, por supuesto que lo ve. Merino, primer acto, indulta a Antauro Humala. Rosa María, estamos teniendo un poquito de problemas, se está congelando la imagen a ratitos, así que estamos acá tratando de solucionar. Si podrías repetir la última parte porque salió entrecortada y el público no entendió bien. Martín Vizcarra no va a jugar al canje, no va a canjear su presidencia por la libertad de Antauro Humala. O sea, solamente en la cabeza alucinada de Antauro Humala puede ocurrir eso. Pero Merino sí. Y ese es el segundo grupo de interés. Merino quiere ser presidente, sin haber sido elegido para ser presidente, utilizando el partido de Fernando Belaúnde. Eso es terrible, ¿no? Fernando Belaúnde fue un hombre al cual le dieron un golpe de Estado, al cual le bajaban gabinetes en la coalición APRA 1 en la década del 60. Todos los que conocen la historia del Perú saben perfectamente lo que pasó. Parece que los únicos que no se acuerdan de la historia del Perú son los populistas. Merino quiere ser presidente y tiene a 15 personas que lo apoyan en su locura presidencial, que parte con el canje de la libertad de Antauro Humala. Entonces ahí tienes a los de UPP y ahí tienes a 15 de Acción Popular. Encantadísimos. Luego tienes fuera del Congreso a un grupo, yo diría, de derecha, grande, conservador, radical, con sangre en el ojo por la disolución del Congreso, que ocupa un espectro bien grande del fujimorismo. Y esa es la manifestación de voluntad que hemos visto en la votación. Y a la izquierda tienes otro grupo que sabe que Antauro les está robando el protagonismo y deciden radicalizarse. Estamos en manos de radicales en este momento. A la izquierda y a la derecha. En los radicalismos también está siendo bienvenida la vacancia. Entonces, en esta confluencia de intereses, pues, uno pone al Alarcón, el otro pone el video, el otro pone el pleno, ¿no es cierto? Entonces comienzan de nuevo a presentarse mociones y a presentarse mociones que se votan a favor y se admiten. De ahí el absoluto, irresponsable comportamiento de las bancadas en el Congreso. Irresponsable porque creo que ya les debe estar comenzando a quedar bastante claro que no tienen ninguna posibilidad en las elecciones que vienen, ni en sus candidaturas presidenciales, ni en su presencia en el Congreso. O sea, este es un presidente, reitero que las últimas encuestas está entre el 50 y el 60% de popularidad. El 95% del país dije, déjenlo terminar su mandato y al día siguiente lo juzgan por lo que quieran, en Moquegua, en Lima, donde les provoque. El 95% del país, hay casi una unanimidad. Y que esa voluntad no sea respetada por el Congreso, deslegitima al Congreso, pues. Ese es el problema. Deslegitima al Congreso y va a terminar nuevamente con estos 9 partidos en una situación muy débil frente a las elecciones del próximo año. El único partido que se ha desmarcado por completo ha sido el Partido Morado desde el principio. APP ha cambiado de actitud. Porque Acuña se da cuenta, algo de experiencia política tiene, que los que están confabulados en la vacancia son los extremos radicales. Y en el Perú ganan las elecciones, ¿quiénes? Los que se meten al centro. Los que se meten al centro. No los que van a posiciones extremas radicales.
Yo entiendo que Verónica Mendoza, que ha lanzado su candidatura ayer, desde tinta y exaltando a Tupac Amaru, etcétera, y que pida la vacancia a toda la clase política y la nueva constitución, lo que está tratando es que Antauro no le quite ese espacio. Se está radicalizando para mantener su voto de izquierda, que dicho sea de paso, no la favoreció en las elecciones de enero. La agrupación política Juntos por el Perú no pasó la valla. No ella, evidentemente, pero su agrupación política. Entonces eso tiene que preocupar. Entonces, no pasó la valla y Antauro se llevó todo el voto del sur. Me radicalizo como Antauro. Vacancia, pena de muerte. Bueno, no ha dicho pena de muerte, felizmente, pero pronto. Vacancia de la clase política. Y ¿cómo se llama? Y nueva constitución. El mismo esquema. Ahora, nueva constitución era un tema que también había planteado Marco Arana muchas veces, o sea que también lo tiene Frente Amplio. Pero van a esa radicalidad. Esa radicalidad les permite ocupar un espacio que les había sido arrebatado por Antauro Humala. Pero al mismo tiempo pierden toda posibilidad de pasar a segunda vuelta. Porque no se están ubicando en el centro del espectro político. Están jugando mal sus cartas. Keiko Fujimori, que venía jugando muy bien sus cartas, ha cometido el error garrafal de apoyar esta vacancia. No ella, pero sí su grupo político. Ahora, eso puede manifestar cierta divergencia interna entre el comando de campaña de Keiko Fujimori y lo que hace la bancada. Pero de nuevo, eso es un problema muy serio en las elecciones del próximo año. Porque lo primero que le van a preguntar a Keiko Fujimori es: ¿usted ha estado apoyando la vacancia de Vizcarra? Como hizo con Pedro Pablo Kuczynski, que canjeó, ¿no es cierto?, el indulto a su padre, que usted no quiso. Y ahora están apoyando una vacancia para que canjee, ¿qué? ¿El indulto de Antauro? ¿Se volvieron locos en el fujimorismo? Están haciendo un buen trabajo. O sea, jalarse a Nano Guerra García es decir, me jalo a alguien que está mucho más a la izquierda que yo, para ponerme yo más al centro. Pero esa jugada, esa movida, no tiene sentido, no tiene ningún sentido si su bancada en el Congreso no trabaja con ella. Entonces, miren cómo está Acción Popular, cómo está APP, que les digo, esos están jugando bien, cómo juega a la izquierda, y luego tienes a cosas como dicen, como esa carta, cuando juegas el Joker, ¿no? Es FREPAP, que es cualquier cosa. Ahora no apoyaron, la otra vez también se abstuvieron en la admisión, pero después votaron a favor de la vacancia, en el caso Richard Swing. Los únicos que votaron a favor de la vacancia, salvo FREPAP, fueron los de UPP y los de Antauro. El resto se salió corriendo porque se dio cuenta que perdían las elecciones al año siguiente. Y si tienen 87 votos y vacan al presidente el lunes, que no los tienen, pero cualquier cosa puede pasar en este país, el Tribunal Constitucional tiene algo que decir pronto, ¿no? Presumo. Y darle sentido a esa frase, vacancia por incapacidad moral permanente. O sea, esa expresión en la Constitución tiene que tener un sentido que no es el sentido que le están dando en este momento en el Congreso. Vamos a hablar hoy día, en un ratito, con Luciano López, justamente de este tema. También le voy a preguntar sobre las elecciones a miembros del Tribunal Constitucional. Varios de los eliminados se están quejando porque no se les ha dado la oportunidad de subsanar. Pese a las protestas de Gino Costa y de Rocío Silva Santisteban, el resto del grupo decidió que no tenían oportunidad de subsanar, punto, chao. Feo, ¿eh? Porque habían cosas que sí eran subsanables, ¿no? Y te dice, si tú no permites que una persona subsane una observación que es formal, entonces pues no trajo el documento fedateado, ¿no? Entonces ya, bueno, fedatealo, ¿no? Si tú no permites que una persona subsane obligaciones formales, lo que estás diciendo es que estás haciendo trampa. Estás tratando de sacar a la gente a como de lugar, lo que no te gusta. Y como les reitero, la lista es francamente de muy bajo nivel. Para lo que hay de derecho constitucional en el Perú, de producción de derecho constitucional en el Perú, no es lo mejor. Muy bien,
Estamos con el doctor Luciano López, que ya nos está esperando. Así es, Rosa María. ¿Qué tal? Buenos días. Una pausita y regresamos. Vamos a hablar, por supuesto, Regresamos. bien del periodo de vacancia. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Amigos de Radio Santa Rosa, les debemos anunciar que llega lo que estabas esperando, la gran rifa virtual por el sostenimiento económico de nuestra emisora. Seguimos en nuestra gran cruzada en pro de nuestra querida Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, anunciando que para el próximo viernes 18 de diciembre llega nuestra gran rifa virtual anual con grandes premios. Premios en efectivo y electrodomésticos a solo 5 soles el ticket. Puedes adquirirlos depositando en nuestra cuenta BCP 193 22 00 35 30 87 y envías el voucher a nuestro WhatsApp 959-679-662 y listo. A más tickets, más ayuda y más posibilidades de ganar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada 105.1 al sur de nuestra capital y los 1500 en la amplitud modulada. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde nos escuchan y nos ven por su plataforma televisiva, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, AM Tawa y los podcasts que nos ponen en todo el Perú y el mundo y además también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con el doctor Luciano López. Rosa María, adelante. Muy buenos días, doctor Luciano López, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y bueno, Gracias. vamos a empezar por la invitación. nuevamente la vacancia. Estas parecen entrevistas reiteradas, ¿no? Es un poco aburrido tal vez para la audiencia, para el invitado, pero tenemos que volver sobre estos temas porque, francamente, el Congreso insiste en introducir en la práctica constitucional peruana, como yo le decía al público, instituciones que no existen. No existe el juicio político del presidente, no existe la revocatoria del presidente, no existe la censura del presidente y no existe la interpelación del presidente. Pero si uno escucha el discurso en el Congreso, los congresistas creen que eso existe. ¿Cómo hacemos para que entiendan que esas instituciones no están en nuestra Constitución? ¿Qué es lo que tenemos? A ver, expliquémosle al público cuál es la opción del constituyente respecto del control del presidente de la República. Bueno, en realidad el presidente de la República, si es que hay un momento en el que se tiene que dirigir a la representación nacional, es cada 28 de julio, ¿no? Cada 28 de julio, por mandato de la Constitución, eso sí, está sumamente claro, el presidente tiene que dirigirse dando un mensaje a la nación, porque en el caso peruano, el presidente de la República concentra lo que se llama la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, ¿no? En alguna oportunidad, recordarán, el presidente de la República dio una lista al periodista Jaime Chincha y le
dijo que él era jefe de Estado, y Jaime Chincha le corrigió, le dijo, usted jefe de gobierno también, y bueno, hasta el propio presidente creo que lo tiene un poco confuso. Lo cierto es que, para que todos lo tengan claro, como él concentra las dos jefaturas, por eso es de que la responsabilidad de carácter político por la gestión la realiza un órgano, que es la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene su jefe, su gerente general, para que la gente lo entienda, y este gerente general es el que se dirige a los representantes de los accionistas, que somos todos, que es el Congreso de la República, y él sí es el que tiene que ir a dar la cara, a él es el que lo pueden censurar, él mismo puede pedir confianza diciendo, bueno, pues me tienen confianza o me voy como gerente, ¿no? Y entonces el presidente de la República tiene que cambiar de gerente. O sea, por esas razones es que el presidente de la República, para que lo pueda entender la gente, no es interpelado, él no asume una responsabilidad política de esa naturaleza. Él, cuando se dirige a la representación nacional, que es la representante de todos nosotros que somos los accionistas de esta empresa Perú, ¿no? Es cada 28 de julio, en donde va y da un mensaje a la nación. Entonces, sí, yo he escuchado lo mismo que tú, que, por ejemplo, este fin de semana vi que un congresista de una de las bancadas decía, bueno, nosotros vamos a votar por la admisión porque queremos que el presidente venga y dé su versión y dé sus descargos. Bueno, entonces eso es una interpelación. Y entonces se está usando el mecanismo de la vacancia para interpelar al presidente. Yo como ciudadano, no sé qué piensas tú, yo como ciudadano sí estoy preocupado. Creo que el presidente tiene que dar 1001 explicaciones. O sea, pero creo que para eso hay que usar los mecanismos constitucionales que correspondan. Y es que, claro, también lo hemos hablado contigo en otras oportunidades, la Constitución del 93 pues no es una carta pues llena de virtudes, todo lo contrario. Creo que este quinquenio ha servido para demostrar que está llena de defectos. Y uno de ellos es este mecanismo de la vacancia por incapacidad moral, y también esta nebulosa un tanto que tiene el 117 de la Constitución, que habla de su propia inmunidad. Sí, es importante, Rosa María, llamar la atención de un tema que creo que es importante también que la ciudadanía lo conozca. Hay un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo del año 2006. Yo voy a ver si lo cuelgo en Twitter como para que la gente lo pueda conocer, porque creo que es un documento muy valioso. Es un documento que se hizo cuando la defensora del pueblo era la doctora Beatriz Merino. Ella propuso un proyecto de ley justamente para desarrollar y ordenar este tema de las inmunidades, de las inviolabilidades, de las prerrogativas que tienen los altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República. En la exposición de motivos de ese proyecto de ley, tiene una cosa que es muy importante, una pepa, como dicen los periodistas, ¿no? La pepa que dice es la siguiente, y con la cual al menos me persuade muchísimo, estoy muy de acuerdo con ese enfoque. Dice que el artículo 117 debe leerse conjuntamente con este criterio de la acusación constitucional que tiene el presidente de la República, y que durante su mandato él no puede ser acusado, salvo por unas cuestiones muy residuales que están en el 117, impedir las elecciones, el funcionamiento del jurado, etc. Cosas muy puntuales. Pero todo aquello que no esté allí, por ejemplo, delitos comunes, o por ejemplo, delitos cometidos antes de su mandato, él no tiene ninguna protección. Cero protección. Okay. Esa interpretación la maneja la Defensoría del Pueblo. Proyecto de ley, exposición de motivos, año 2006, presentado al Congreso de la República, nunca le prestaron bola, pero como documento de trabajo, la exposición con una muy buena sustentación, es un documento público además porque está publicado en internet, pero en todo caso a veces se pierden las cosas, y que voy a colocarlo para que todo el mundo lo conozca. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los hechos que ahora están motivando esta segunda vacancia, que a mí me parecen que son graves y que tienen que ser expurgados a profundidad, versan justamente por hechos cometidos cuando el señor presidente no ejercía este cargo. Él, por consiguiente, sobre eso no tiene ninguna inmunidad, ninguna, cero. Entonces, él puede ser profundamente investigado por la Fiscalía, claro está que se tiene que poner de acuerdo quién es el que lo va a investigar, ¿no?
Y también, hasta incluso llevando el argumento al extremo, si tiene cero inmunidad, él hasta incluso podría ser susceptible de formalización de investigación preparatoria, podría ser materia de un juzgamiento, podría ser materia incluso de ciertas limitaciones. Yo creo que por eso es que la fiscal de la Nación debe mantenerse muy cuidadosa en los pronunciamientos que da. Creo que no ha sido, por lo menos para mí, muy positivo uno de ellos, ¿no? Doctor, pero vamos por partes. Eso es un proyecto de ley. No es la exposición de motivos, en realidad, la exposición de motivos, porque yo estoy hablando porque fue un proyecto y no llegó a buen puerto. La exposición de motivos como interpretación es un elemento muy importante porque no es de cualquiera, la Defensoría del Pueblo. Claro, ahora, eso tendría una validez, digamos, para este caso concreto, si es que el Tribunal Constitucional, en su fallo sobre la cuestión competencial, elabora a partir de esa idea, claro, podría darse. Pero no sabemos por dónde está yendo el fallo, o sea, no tenemos idea. Correcto. Y ese es otro punto, Rosa María, ¿no? O sea, a diferencia de las vacancias anteriores durante la vigencia de la Constitución del 93, estamos hablando del caso Fujimori, estamos hablando de las 2 vacancias del señor Pedro Pablo Kuczynski, estamos hablando de la primera vacancia del señor Vizcarra, los 4 pedidos de vacancia tramitados durante la vigencia de la Constitución 93 por esta causal, a diferencia de esas, en estos momentos esta segunda vacancia se produce en un momento en el que el asunto está judicializado. Eso, al menos a mí, me parece importante precisarlo, porque desde el momento en que está judicializado, si bien es cierto, eso no impide las competencias del Parlamento, no impide, porque no ha habido ninguna medida cautelar sobre el particular, no hay nada de eso, hasta que el tribunal no falle, ellos pueden seguir ejerciendo sus funciones. Sin embargo, sí está hoy más que nunca en tela de juicio cuáles son los límites y medidas perimétricas de la vacancia por incapacidad moral. Entonces, usarla en estos momentos, cuando se sabe que está en discusión, cuando tirios y troyanos reconocen que tiene un nivel de imprecisión bastante amplio, y que en la práctica, como acabamos de empezar en esta entrevista y que veo que coincidimos, se está usando en buena cuenta como un mecanismo de interpelación del presidente, entonces creo que esa práctica parlamentaria está siendo totalmente irregular. Distinto, y para que no, porque siempre agarra y dice, no, pero está defendiendo a Vizcarra, a mí no me interesa en lo particular. Como ciudadano me interesa que sea expulgado, pero también me interesa que las instituciones funcionen correctamente y con competencias que correspondan. Ahora, en un país donde la judicialización de la política ha sido una constante, sobre todo en los últimos 20 años, el problema de interpretar que el presidente puede ser investigado por cualquier cosa anterior a su mandato es que probablemente judicialices la política. Hay un riesgo ahí. Cuando se protegió al rey, ¿no es cierto? Porque esa es la institución que estamos heredando. Cuando se protege al rey, se está protegiendo la institución de la jefatura de Estado contra toda amenaza, incluso la judicial. Esa es la idea, ¿no es cierto? Si uno dice no, ese periodo queda muy vulnerable a cualquier amenaza política. Y lamentablemente, si nosotros tuviéramos un sistema de justicia pues impecable, yo coincidiría con usted, pero lamentablemente nuestro sistema de justicia está lejos de ser inmune a la política y está muy lejos, sobre todo a nivel de fiscalías, de no ser inmune a la política. Entonces, la interpretación de usted es muy aceptable en un sistema judicial absolutamente puro y virgen, pero no tenemos ¿no cree que hay peligro en esa interpretación de politizar de judicializar la política? No niego que no exista un peligro. Lo que creo es que, en principio, como dije hace un momento, coincido primero con la posición de la Defensoría, o sea, creo que no somos los únicos que piensan esto. Si el informe de la Defensoría, por ejemplo, pese a que reconoce que esta es una interpretación posible, el profesor Iguren en su tesis doctoral, que se llama La responsabilidad del jefe de Estado, que fue publicado además en un libro muy interesante,
El profesor Eguiguren también critica el informe de la Defensoría porque dice, aunque él reconoce, y es una de sus propuestas, de que el presidente tampoco puede estar sin ningún tipo de investigación si se trata de delitos graves. Lo que sí queda claro, ¿no?, al menos me parece, por las críticas o por las laxitudes y por tanto las propuestas de interpretación, es que definitivamente otra vez esta es otra fórmula que está totalmente laxa y mal diseñada porque se presta para cualquier cosa. Porque creo que sí, indudablemente lo más justo y lo más lógico sería ir hacia una reforma constitucional. Creo que en todo caso la oportunidad de que ahorita se ha abierto con este conflicto de competencia sobre la primera vacancia puede servir de una valiosa herramienta como para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero una de las cosas que me preocupa muchísimo, Rosa María, y no sé si tú compartirás la preocupación, es que el día 11 de noviembre se vence el plazo para que el Congreso conteste. Se está tomando hasta el último día el plazo, ahora se nota por obvias razones, ¿no? Luego el tribunal tiene que convocar audiencia y luego tiene que sentenciar. Yo estoy echando más o menos cálculo, debe estar fallando en diciembre, con suerte, si no es en enero. Y por eso me preocupa muchísimo la elección del Tribunal Constitucional en ese calendario que han puesto, que quiere terminar en diciembre, ¿no? Claro, vamos a ir a ese escenario, pero, pero sí. Hay un caso, o sea, es evidente, como lo hemos discutido muchas veces, que los congresistas, por ejemplo, tienen inmunidad en los delitos que se cometan en el ejercicio de su cargo. Y en los otros, por supuesto, que no tienen ninguna inmunidad. Sin embargo, hoy por hoy, la protección al congresista en los hechos es de mucho mayor nivel que la protección al presidente de la República. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, usted ve, por ejemplo, el caso del señor Humberto Acuña, condenado, ya olvídese la investigación, ya está condenado. No le levantan la inmunidad, no lo mandan a cumplir su condena, o sea, sigue estando en el Congreso. Una cosa es más irregular. El señor Alarcón está acusado, o sea, ni siquiera está en investigación preparatoria, ya terminó la investigación, está con acusación, y sin embargo el Congreso los protege. Entonces ahí voy, la judicialización de la política en el Perú la politización también del sistema de justicia hace que no todos sean medidos con la misma vara, y que la justicia dependa del número de votos que tú tienes en el Congreso que te apoyan. Sí, correcto. Es inconcebible, pero eso es lo que estamos viendo. Sí, indudablemente. Por eso es de que creo que lo más... que ojalá que la gente comience a persuadirse de otro tema que quizá podríamos hablar, que es el tema de la necesidad de una reforma constitucional, la verdad, un tanto urgente. Yo he estado mirando y tratando de entender esta consulta, esta encuesta que publicó Datum, ¿no? Y en la encuesta que publicó Datum, a mí me salta un dato muy interesante. Veo que el 56% está de acuerdo con un cambio constitucional por diversas razones, pero en el 27% que esté en desacuerdo, veo que de ese 27%, 55% muestra su desacuerdo, pero por esta razón: no confío en que los congresistas puedan elaborar una mejor constitución que la que existe. Es decir, si es que entonces no se encargasen los congresistas, ¿estarían de acuerdo? Entonces, creo que allí hay un tema muy importante, porque todas estas cuestiones que estás comentando, y vuelvo a repetir, creo que lo único positivo de este quinquenio que está por terminar es que todas estas situaciones de crisis desnudan todas las falencias que tiene la Constitución del 93 en situaciones tan claves como son las prerrogativas del parlamentario, como son las prerrogativas del presidente, en qué cosas entonces sí debería abrirse la puerta, debe mantenerse la incapacidad moral o debe catalogarse qué cosa es, o debe ser como cuando lo planteó la Comisión de Estudio de Bases en el año 2001, que mejor eliminémosla y reemplacémosla por otro tipo de situaciones. Ese debate es un debate hoy en día necesario, porque también te digo una cosa,
con la composición que se tiene hoy en el Tribunal Constitucional, sin mover un dedo, lo más probable es que otra vez termine 4-3. Y ahí tenemos otro inconveniente. Claro, lo que pasa es que inconsultamente, sin ningún tipo de reflexión teórica, el CCD del año 93 redujo de 9 miembros a 7, contrario a toda la visión que se sigue en el derecho comparado de que los tribunales constitucionales por lo menos deben tener 9 miembros. Y nosotros teníamos eso en el 79. Entonces, como ven, hay una serie de fragilidades que nos conducen, al menos en mi opinión, a una reforma constitucional en serio, pero fuera del Parlamento. Que sea asamblea constituyente o sea una fórmula intermedia, como la que yo he propuesto en mi libro, es una posibilidad, pero creo que definitivamente tiene que haber una reforma, ¿no? El problema, doctor, es que hay un grupo político, varios grupos que quieren asamblea constituyente, pero para cambiar los contenidos económicos de la Constitución. Sí, ese es el problema. Sí, yo reconozco que la parte de organización política, que es la que a usted y a mí nos interesa, no la han ni leído, porque si lo hubieran leído no tendríamos los discursos que hemos escuchado la semana pasada. Sí, por supuesto. Y además, por otra razón, porque la Comisión de Reforma Política, yo tengo el libro acá, todos los temas que estamos hablando ya los revisó. Sí, claro. Ellos proponen la eliminación de la vacancia, el derecho de veto, o sea, balancear la relación de otra manera, en otros términos. Es decir, derecho de veto, no hay vacancia, no hay censura a ministros, solamente hay censura a gabinetes, entonces cambias completamente la dinámica. Pero ya se hizo la comisión de expertos. Es curioso, en Chile las constituciones nunca se han aprobado por asambleas, siempre se han aprobado por expertos y luego referéndum. Por primera vez van a una asamblea. No sé qué salga de ahí, porque en una asamblea constituyente tienes que tener gente de mucho nivel o asesoría de mucho nivel y un diálogo que permita crear un Estado. Y los momentos constituyentes no son cualquier momento, ¿no? Entonces es complicado. Pero regresemos al tema que nos preocupa a los dos, que es la elección del Tribunal Constitucional, doctor. A ver, ¿por qué usted no se ha presentado? Yo ayer decía, ¿por qué el doctor Luciano López no se presenta? A ver. A ver, por dos razones. Por una razón institucional y por una razón personal. Empiezo por la institucional. Porque lo he dicho en tu programa, modestamente lo he dicho también desde mis redes y cada vez que puedo dirigirme al público. A mí me han escuchado miles de veces, yo soy muy crítico de cómo está conformado el tribunal, mi crítica es de manera institucional, sistémica. No estoy de acuerdo con que se mantenga este tema de que el Congreso se encargue de la selección y además de la elección, porque son dos procesos que debiesen distinguirse. Una cosa es seleccionar, para que la gente lo entienda, es como cuando una empresa contrata a una empresa a su vez de recursos humanos para que te haga la selección de personal y luego te presenta las ternas y tú como gerente o dueño eliges a quién vas a nombrar. Entonces yo creo que los dos procesos no deben estar concentrados en la misma persona. Creo que la elección también debiese ser distribuida, quizá como teníamos en la Constitución del 79, o debatir ese modelo. Entonces, si yo tengo esa serie de críticas estructurales, no va a ser coherente que yo entonces me presente a una postulación de esta naturaleza. Yo al menos procuro ser coherente en mi vida, entonces no, por esa razón institucional no lo haría. Y por una razón personal, por una convicción que a lo mejor les va a parecer romántica, pero es lo que yo creo. Yo creo que para ir al Tribunal Constitucional tú necesitas tener una gran experiencia de vida y una experiencia profesional. De acuerdo. Yo tengo 24 años de abogado y tengo 47 años, o sea, ya, bueno, algo de experiencia tengo, pero a mí todavía profesionalmente me gustaría seguir estando en la actividad privada, me gustaría seguir desarrollándome un tanto más. Creo que todos podemos aportar al país del lugar en el que estamos. Sí me gustaría ser magistrado del Tribunal Constitucional, es un gran honor, pero me gustaría ir cuando tenga una mayor experiencia de vida y una mayor experiencia profesional. Quizá cuando tenga 60 años, 65 años. Creo que es la
responsabilidad que yo tengo como ciudadano y como profesional. Quizás suene romántico, ¿no? Pero es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Creo que ese es el momento en el que uno puede aportar mejor al país, ¿no? Ahora, doctor, en términos generales, ¿le parece a usted, ya nos ha dicho que no está de acuerdo en la forma, ¿no?, de selección y elección, pero ¿le parece a usted que para cualquier peruano este es un concurso atractivo? No, ninguno. Incluso ninguno, porque ¿cómo te vas a, otra vez, cómo se va a presentar algún estoy perdiendo la conexión. profesional que quiere ganar por sus propios méritos, presentarse ante unas personas que en realidad ya tienen la decisión tomada? Mira, la verdad, vamos a ir de frente al grano. A mí nadie me quita en la cabeza que como son políticos, ¿no? O sea, y este modelo ha sido diseñado justamente para eso. No olvidemos que es la Constitución del 93. Fujimori la diseñó justamente para tener el poder, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por eso es que todas las elecciones del Tribunal Constitucional siempre han sido accidentadas. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ante unos parlamentarios que te van a maltratar, que te van a decir de todo? O sea, uno creo que se forma en la vida para tener una carrera exitosa, con una gran trayectoria, no para estarte maltratando. Tú no te vas a ir a exponer a un espacio de ese nivel. Y estoy más que seguro, por lo que puedo haber conversado con algunos colegas en la universidad o en el ambiente profesional, que siempre estamos conversando todos, ¿quién en su sano juicio va a ir a presentarse hasta este Parlamento? Y la verdad, ante cualquiera, ¿no? Porque hasta que no se mejore el nivel, ¿cómo así te presentas? No, la verdad que eso ni siquiera desmerece lo que es llegar a un nivel de esa envergadura como es ser magistrado del Tribunal Constitucional. Creo que definitivamente esa clase política no lo entiende, ¿no? Hay que decir algo. Yo he visto a este Congreso, no a este, sino a todos los anteriores, despreciar candidaturas excelentes, pero excelentes candidaturas. Y claro, cuando se desprecia una candidatura excelente, de repente se obtiene el triunfo político, pero a la larga desprestigias el concurso. Y es un concurso históricamente muy desprestigiado, porque ha despreciado a gente muy valiosa, que realmente es muy buena en lo suyo. Ahora, leyendo la lista y sin decir nombres, porque no queremos ser, digamos, ofensivos, salvo 2 o 3 personas, que creo que los dos reconocemos, ¿usted conoce la producción constitucional de estos 30 candidatos que tenemos? No. No, pues. Ninguna. Por ahí uno que haya escrito un manual que es regularón nomás. Hay uno que sí tiene una muy buena producción, tiene un perfil un tanto conservador, que a mí en lo particular preferiría a alguien neutral, ¿no? Pero al menos producción tiene, ¿no? Por ahí hay otro profesor que ha sido jefe de departamento, que también tiene ahí un cierto nivel, pero el resto para de contar. Mira, para que la gente lo pueda entender, 65 personas que se han presentado para 6 plazas de ese nivel, no sé, a mí profesionalmente me hice muchísimo de eso, ¿no? Yo vi la lista y dije, yo tengo título de abogada, tengo más de 45 años y tengo una maestría. Yo creo que me presento y hago. O sea, sí es el nivel. Y no he producido nada en materia constitucional. De repente tengo un poquito más de criterio, ¿no? Tal vez. No, o sea, eso lo tienes. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, que cualquier persona con título de abogado y más de 45 años cree que está llamado. Y no está llamado, pues, porque esta es una tarea muy compleja. Creo, y mira, otra vez, creo que la parte positiva del quinquenio que hemos tenido y que vamos a terminar puede haber mostrado a la gente por qué es tan importante tener un tribunal constitucional de gran nivel, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, acaban de decidir este fallo que es polémico sin duda, pero que tiene que ver con los derechos de las personas, que es el caso Ugarteche. Se va a decidir ahorita lo que acabamos de conversar, el caso de la vacancia. El Poder Judicial esta semana o la semana pasada
ha decidido en contra del caso de la pastilla del día siguiente, con lo cual ese caso va a llegar al Tribunal Constitucional. Exacto, muy probablemente, ojalá que no, pero todo hace ver por lo picante del caso, el famoso caso Ana Estrada, que tiene que ver con la eutanasia. Muy probablemente el Poder Judicial no va a preferir que lo vea el Tribunal Constitucional. Entonces va a tener que llegar al Tribunal Constitucional. Entonces, este es un espacio, por eso decía, en donde los profesionales que van deben ser muy conscientes que tienen que ir a servir, que deberían, bueno, al menos como lo pienso yo, ¿no? Que deberían ir cuando ya tienen la vida lograda, ¿no? O sea, simple y llanamente para dedicar 5 años a vivir de un sueldo, ¿no? A hacer servicio en una altísima magistratura con un gran honor, cuando ya tienes que cerrar tu carrera, al menos como yo lo pienso, ¿no? Es un cargo de esa envergadura. Entonces, que se presente esto como si fueras a contratar a Beto a saber quién, 65 personas encima. En la primera bandada han volado a la mitad, que además ni siquiera respetando el tema de los documentos, ¿no? Yo he visto ayer, por ejemplo, hay un profesor que él, bueno, al menos reviste también todo el perfil, además un funcionario del Parlamento de larga data, que tiene una producción impecable, y presenta sus documentos originales, y a él le han dicho, no presentaste tus documentos fedateados, chao. O sea, eso es una cosa, lo que muestra la precariedad. Por eso es que yo siempre he dicho, no, el Parlamento, cuando menos, no debe encargarse del proceso de selección. Tienes que separar la elección de la elección. Por último, discutamos si es que tiene que elegir o debe elegir a algunos, pero el proceso de selección, de ninguna manera, porque esta no es la primera vez, sea por concurso o sea por invitación, el Parlamento tiene intereses políticos, todos los parlamentos lo van a tener, y no somos pues una democracia madura, no tenemos partidos políticos maduros, ni siquiera creo que podrían llamarse partidos políticos. Entonces, ¿cómo el Parlamento se va a encargar de algo tan delicado que tiene que ver con la vida de todos nosotros los ciudadanos? Eso es lo que a mí la verdad me tiene sumamente preocupado. ¿Quiénes son los que van a ir al Tribunal Constitucional y a resolver este tipo de casos, ¿no? No, y el apuro que hay en el Congreso, ¿no? Claro. Que se nota, además, un apuro casi desesperado por nombrar a patadas a un Tribunal Constitucional que sea, pues, tributario de este Congreso. ¿Para Por qué? supuesto. ¿Para qué? Además, si se van en julio, o sea, ¿para qué tendrían que ser tributarios de este Congreso? Si tuviéramos otro nivel de Congreso, eso sí, sería la ocasión en otro escenario propicia, porque justamente ya se van, no van a ser tributarios de estos grupos políticos, se van, perfecto. No habría repartija. O sea, la población se levantó contra la repartija. Estamos viendo, es una repartija. Y además, hay que decirlo, un concierto de intereses políticos muy extraños, o sea, un señor Merino que quiere ser presidente del Perú, un señor Alarcón que quiere que el presidente Vizcarra indulte a Antauro, el presidente no lo va a indultar, entonces le meten presión con la vacancia. Este es el Congreso que puede elegir un Tribunal Constitucional que no distingue juicio político de vacancia, no distingue, y no lo distingue el señor Chejade, que es el presidente de la Comisión de Constitución. Y que aprobó una monstruosidad, ¿no? La monstruosidad con el tema de la inmunidad, y que no sé si sabías, ahora en el predictamen de la bicameralidad, porque quieren llevar adelante la bicameralidad, en el predictamen han vuelto a colocar este tema de la ampliación de la inviolabilidad, sobre las cosas en que tuvimos una conversación contigo bastante larga y en la que la desmenuzamos y mostramos que eso es un disparate. La verdad que es un disparate. Entonces, no, es una cosa realmente monstruosa, no le cabe otro calificativo. Y muy preocupado realmente con quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Constitucional, porque además es la segunda cámara que este país no tiene. Así es. Como eso, pero definitivamente ellos quieren capturar el poder. Eso es una de las cosas que creo que tendríamos que hacer de alguna manera algo, quizá mover la posibilidad de algún referéndum ciudadano, aunque se tengan las limitaciones por todo el tema que hay con este tema de la pandemia y la segunda ola, porque cómo recaba firmas,
pero algún movimiento ciudadano tendremos que hacer, porque de verdad estos políticos, como sienten que no hay ninguna competencia, que ellos tienen el poder totalmente cooptado porque tienen el monopolio de la representación, entonces creo que tienen carta blanca como para poder intentar llevarse el poder así de golpe, ¿no? Muy bien, Abel, tenemos algunas preguntas del público antes de terminar. Sí, Rosa María, hay varias preguntas. Doctor Luciano, ¿usted cree que el presidente ha hecho bien en no presentar una nueva demanda competencial, en un recurso para preparar esta vacancia, una medida cautelar? ¿Ha tenido que hacerlo? El primer ministro ha dicho que no creen necesario. Jurídicamente podría haberlo hecho porque podría haber repetido el mismo camino anterior. La vacancia anterior agotó sus efectos. Cuando digo que agotó sus efectos fue porque se admitió, se convocó al pleno, se debatió, se votó, culminó. Y sobre eso el tribunal ha mantenido el proceso abierto por la trascendencia que el caso tiene. Y por eso es que creo que va a ser para todos indispensable que el tribunal pueda pronunciarse. Sobre esta segunda vacancia, jurídicamente él tendría que haber hecho exactamente lo mismo. Pero entiendo, por lo que el oficio que ha remitido ayer pidiendo que adelanten la sesión para el día viernes, una movida demasiado riesgosa porque nadie le va a admitir para el viernes, todo lo contrario, pero ya no le daría el tiempo por lo que estoy viendo. Ya estamos prácticamente pues a puertas del día lunes, imposible que pueda presentar algo y que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar. Claro. Lo podría presentar como para dejarla ahí, pero no para... Exacto, no para pararlo, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, el lunes el presidente puede ir, puede no ir. Yo creo políticamente que debe ir, porque es una ocasión, claro. Es una ocasión de lucimiento personal, si es que lo hace bien, o de fracaso si lo hace mal, pero por lo menos vas. La otra vez le fue muy bien viendo. Claro, y si no va a Rosalía, más bien creo que él mismo estaría echándole un montón de combustible al Parlamento el lunes, porque si él no va, más bien ellos se van a sentir envalentonados y entonces van a decir, ya ven, no vino, y entonces, porque de este Congreso cualquier cosa podemos esperar. Entonces, cualquier cosa se puede esperar. Yo vería muy, muy peligroso una decisión en la que él considere no ir. Pero es extraño, le digo, desde el punto de vista político, desde junio, julio, este plan de vacancia decidido de un Congreso que en realidad venía a completar un mandato, a cambiarle la cara a la institución, a facilitar una transición, ¿no? Y lo que tenemos es un Congreso endemoniado, decidido a vacar al presidente de la República. Es una cosa de locos. Y totalmente absurdo porque además han perdido una oportunidad de oro, porque teniendo claro que en la proyección no se iban a poder reelegir, entonces ellos podrían haber visto más allá y podrían haber dicho, oye, en un año vamos a hacer las reformas estructurales que nadie ha querido hacer y pasamos a la historia, y podrían haber prestigiado inmediatamente a los grupos políticos que podrían haber tomado esa importante decisión política, pero lo que han hecho es malgastar la oportunidad del Partido Acción Popular. Creo que ha sido el que más descrédito se está llevando cuando ha obtenido la oportunidad de oro, porque ellos han sido además la primera mayoría, aunque ha estado muy disperso los escaños, pero al menos tenía una mayoría que le permitía presidir el Parlamento. Una oportunidad perdida, lo cual te muestra pues definitivamente lo que decíamos hace un momento. Lamentablemente es que no hay partidos estructurados en el Perú ni gente pensante que pueda darse cuenta que era una oportunidad perfecta para proyectar el país y ellos mismos llevarse una buena ganancia política, ¿no? Porque entonces podían tener un mejor destino en las elecciones generales, etcétera. Todo lo contrario, una mente totalmente cortoplacista y que lo único que está haciendo es la verdad, destruir el país. Eso es lo que yo veo, ¿no? Destruir el país. Claro, y en lo económico se sienten triunfantes porque están repartiendo plata ajena. Que claro, siempre exacto. repartir plata ajena es un loco, ¿no?
Claro. Muy bien. Abel, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya no cabe ninguna medida cautelar en ningún momento hasta el lunes? No, ninguna. O sea, una medida cautelar en el primer proceso, al menos en mi opinión, no cabe, porque el primer proceso, como ya indicamos, versa sobre una vacancia cuyos efectos ya culminaron. No van a presentar una medida cautelar sobre una vacancia que, si bien la discusión de fondo es la misma, lo que gatilla es un hecho totalmente distinto. Tendría que haberlo presentado tal como se hizo en la vez anterior, una demanda con una medida cautelar simultánea, pero ya el tiempo no le da, y como bien dice Rosa María, lo podría presentar hoy, pero simplemente como para que se tramite después, si el tribunal quiere. Al menos ya el lunes se decide este asunto. Claro. Ahora, sin los votos del Partido Morado y sin los votos de APP, es difícil que lleguen a los 87 votos. Es difícil, porque además parte de la izquierda no va a votar a favor, parte de Somos Perú, o Todos Somos Perú, tampoco va a votar a favor, y Fuerza Popular parte tampoco, y no toda Acción Popular votaría a favor. Entonces, es difícil que lleguen a los 87 votos. Yo me imagino que por esa razón el presidente se ha tomado las cosas con más, con menos litigio, ¿no es cierto? Y además viendo un pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitucional. Sí, probablemente ese puede haber sido su cálculo. Lo que me llama la atención es para qué pide que se adelante para mañana. O sea, eso es, o sea, dentro de esa perspectiva de no litigarlo, etcétera, etcétera, ¿para qué adelantarlo? O sea, más bien eso muestra, me parece, lo que genera es del otro lado es un aire de miedo, ¿no? Entonces la gente va como más envalentonada el día lunes, y otra vez, es que estamos frente a un Congreso que cualquier cosa puede pasar, porque si bien los cálculos son como tú dices, pero esa jugada del presidente es una jugada pues que se presta para ciertas suspicacias. Entonces, una mala jugada en mi opinión, ¿no? Pero bueno, ahora nada, simplemente como ciudadanos tenemos que esperar el día lunes a ver cuál es el desenlace. Pero medida cautelar y a estas alturas es medio complicado, ¿no? Ya está. Si se está confundiendo aparentemente una interpelación, porque es lo que quieren, parece hacer, y no se puede hacer una interpelación al presidente, el presidente después no puede invalidar, porque sería anticonstitucional hacer una interpelación al presidente. Sí, claro, pero lo que pasa es de que los actos del Parlamento, para que puedan ser declarados inválidos, tendrían que estar judicializados, y estas situaciones tal cual se van a dar. Incluso si el día lunes el Parlamento votase, supongamos, ojalá no suceda, pero votase una vacancia, ese acto tampoco se podría cuestionar, tendrían que judicializarlo otra vez, y mientras tanto va a regir. O sea, esa es una de las circunstancias. Por más que digamos, oye, pero mira, es inconstitucional y estaba judicializado, sí, pero hasta que no lo declare el Tribunal Constitucional, que sería el órgano competente por mandato de la Constitución, ese acto va a regir, nos guste o no. ¿Va a generar una convulsión social? Sí, claro que la va a generar, pero jurídicamente hablando, hasta que el Tribunal Constitucional no lo invalide, ese acto va a continuar rigiendo, como sucedió en el caso de la disolución parlamentaria. El presidente tomó una decisión, se disolvió, algunos estábamos en contra, otros estábamos a favor, pero lo cierto es que hasta que el Tribunal Constitucional miró el VAR y dijo el acto es válido, punto, se zanjó la discusión y ahí nomás quedó. O sea, es como deben funcionar las instituciones, ¿no? Lastimosamente, si el Parlamento ojalá no tome una mala decisión, sus actos tendrían que ser revisados a posteriori. Mientras tanto, van a regir. Gracias. Muy bien, bueno, el presidente se puede parar y decir, por si acaso no voy a contestar ninguna pregunta, porque esto no es una interpelación. Ah, claro. Ya también depende cuál es su muñeca, ¿no? Yo no contesto preguntas porque no hay interpelación al presidente de la República y eso es inconstitucional. Si ustedes querían preguntas y respuestas, tienen que esperar que el fiscal me haga las preguntas y yo le respondo y el fiscal ya les filtra después mi testimonio, ¿no? Claro. Es lo que te pasa. Ya le filtra mi testimonio para cualquier cosita, porque esa es otra cosa que está pasando en el Perú. Yo no me quejo porque soy periodista, pero mi lado abogado me dice, esto no está bien. Sí, o sea, claro. Esto no está bien. Mi lado abogado me dice, o sea, no podemos
hacer juicios populares. O sea, eso termina siendo lo mismo que Sendero Luminoso o el MRTA, ¿no es cierto? Es un juicio donde todos gritan, donde no hay ninguna actuación de prueba y donde alguien que grita y dice tú eres culpable, ya te condenó y listo, se acabó, ejecución en el acto, ¿no? Claro. Ese es el tema cuando tú conviertes la justicia en un juicio popular. Y lo que hemos visto en la moción de vacancia, te digo, en la admisión, parecía un juicio popular. Sí, los juicios populares de Sendero Luminoso y el MRTA. O sea, todos gritamos, alguien dice, sí, culpable, que caiga, ¿no? Y ya está. Hemos escuchado a congresistas decir que hay colaboradores eficaces. No hay uno solo. Todos son aspirantes. El proceso no está formalizado. Ninguna colaboración ha sido aceptada y presentada a un juez. Nada de eso ha ocurrido, ¿no? Es realmente impresionante la forma en la que se judicializa la política y se politiza la justicia. Yo estoy impresionada por esa parte. Y ahí hay que decirlo, los fiscales no hacen un papel correcto cuando tiran a todos los medios de comunicación, a los que son amigos, ¿no? A nosotros no nos dan nada, pues no importa. Pero a los que son amigos les tiran las declaraciones de testigos sin mayor corroboración, pero sin mayor corroboración. Y eso es prueba plena, ¿no? Sí, pues, y genera esa inestabilidad, ¿no? Indudablemente. Y jurídicamente es inadecuado. Genera una situación de injusticia también para cualquier justiciable. O sea, cualquier persona que tiene que pasar por la justicia no se puede defender en esos términos. Es imposible la defensa en esos términos. Ya te condenaron, te juzgaron, te ejecutaron y tú ni siquiera has entrado a etapa preparatoria. De verdad. Sí, pues porque sí. Ni siquiera. Correcto. Además, dicho sea de paso, el presidente de la República, por los actos que se le puedan investigar, que son muchos y está muy bien que se investigue, como hemos dicho, no va a entrar pues a un juicio oral la próxima semana. O sea, la etapa no, para nada. Exacto. Cuando es compleja piden 36 meses el fiscal. Los fiscales de Lavallato para cualquier investigación preliminar piden 36 meses. Entonces, discúlpenme, tiene para rato. El señor Pedro Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario. En marzo cumple 3 años de arresto domiciliario. No le han formalizado ni siquiera una acusación. No de un juicio oral. No tiene acusación y sigue metido en su casa. Y en marzo cumple 3 años. Pudo haber concluido su mandato. Y la fiscalía no tenía cómo juzgarlo. No lo ha juzgado. O sea, los tiempos de la fiscalía no son los tiempos de la política. Entonces, que corran por cuerdas separadas, ¿no? Con mayor razón por eso. Con mayor razón por eso, en una reforma constitucional, estos temas tienen que zanjarse, porque definitivamente son muy laxos y tienes que tomar una decisión sobre cómo lo vas a diseñar de tal manera que se estabilice y que también, como el profesor Iguren lo ha planteado, en algunos casos que puedan ser demasiado graves, se abra la posibilidad de una acusación, que por ejemplo es la propuesta que hace el profesor Iguren en su tesis doctoral. Entonces, pero esos son temas justamente medulares que hay que discutir. El problema es que se necesite consenso, las personas adecuadas y el espacio adecuado también para poderlo hacer, porque de lo contrario abrimos la caja de Pandora. Hay que pensar mucho en el mecanismo adecuado, ¿no? Porque en este país, mira lo que está pasando con la izquierda radical, ¿no? La izquierda radical es la que ha estado justamente asustando, ¿no? No se dan cuenta de eso, o se dan cuenta, creo que para eso lo hacen, ¿no? Pero asustan un espacio que debe ser tan trascendente como una reforma constitucional que, por ejemplo, algunos que hemos podido estudiar el tema consideramos que sí es necesaria, pero es necesaria indudablemente. Muy bien, muchas gracias al doctor Luciano. No, al contrario. El lunes veremos qué pasa, el martes comentaremos los resultados, esperemos que no demore 12 horas. Yo ya me vi la pasada, la revocatoria, el intento de, no es revocatoria, de vacancia, me lo vi, son 12 horas ininterrumpidas, yo estoy con descanso médico, así que no creo que vea la de lunes. Bueno, espero que mejores. Muy bien,
Gracias, doctor, por No, al contrario, gracias por la invitación, Rosa María. Buen fin de semana. Bien. Gracias. Gracias, Abel. Nos vamos despidiendo Así es. también. Así es, Vamos Rosa despidiendo. María. Sí, Abel. No, le decía, agradecía al doctor Luciano López por la gentileza de atendernos y bueno, vamos a ver qué escenarios nos esperan para el día lunes. La gente está muy preocupada por el asunto, pero bueno, tranquilidad. Tranquilidad. Ujú. Tranquilidad. Bien, nos vamos despidiendo. Nos y conmigo vamos será despidiendo. hasta mañana, Abel. Hasta mañana, viernes ya. Hasta el Nos día vemos. de mañana. Así es, Rosa María, cuídate mucho y nosotros nos reencontramos mañana con más información y con todo lo que puede pasar en nuestro país durante este fin de semana. Chao, chao, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Antes, para hacer su...